Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo de toda la actualidad, de todas las últimas horas, de todas las noticias que nos llevan un día más a hablar de Israel, que ha montado un gran sistema de bombas que podría usarse para inundar los túneles utilizados por el grupo militante de Hamas bajo la Franja de Gaza, en un intento por expulsar a los combatientes, según está informando Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses. Las fuerzas de defensa de Israel terminaron de ensamblar grandes bombas de agua de mar aproximadamente a 1 milla al norte del campo de refugiados de Al-Shati a mediados del mes pasado. Ojo, porque cada una de al menos 5 bombas puede extraer agua del mar Mediterráneo y mover miles de metros cúbicos de agua por hora hacia los túneles, inundándoles en cuestión de semanas. Nueva estrategia por parte de Israel. Pendientes también de las advertencias de las Naciones Unidas, que afirman que es imposible crear zonas seguras para que los civiles huyan al interior de la Franja de Gaza en medio de la campaña militar de Israel contra el grupo terrorista de Hamas. Dicen que las llamadas zonas seguras no son científicas, no son racionales, no son posibles y por ello cree que las autoridades son conscientes de ello. Esto es lo que está diciendo James Elder, portavoz de la Agencia de la ONU para la Infancia, a través de un vídeo desde El Cairo. Pendientes también de Irán, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dice a su homólogo iraní, a Hossein Amir-Abdollahian, que es importante redoblar los esfuerzos para superar el impacto de las sanciones occidentales en ambos países. Esto es lo que está informando la agencia Reuters. Lavrov ha recibido a Amir-Abdollahian antes de su visita por parte del presidente iraní, por parte de Ebrahim Raisi, que tendrá lugar precisamente en el día de mañana. Ponemos el punto de mira también en Estados Unidos, en un movimiento estratégico para reforzar las capacidades militares y confrontar el dominio marítimo de China. La Armada de los Estados Unidos ha anunciado planes para equipar submarinos con versiones del misil Tomahawk, que apunta a barcos conocido como Maritime Strike. Estas son las informaciones de Bloomberg. La iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar las fuerzas chinas, particularmente en las aguas en disputa cerca de Taiwán. El capitán John Hersey, director del programa, está apuntando a la agencia Bloomberg que la versión Maritime Strike de los misiles Tomahawk RTX Corp se va a desplegar después del 1 de octubre del próximo año. Unos misiles modificados, originalmente diseñados para ataques terrestres, ahora van a contar con un nuevo sistema de guía que les va a permitir atacar objetivos marítimos móviles. La Armada, después de recibir una versión inicial el año pasado para probarla, la declaró lista para el combate. Hablamos también de Ucrania. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha acusado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de mentir sobre cómo le está yendo a Ucrania en su guerra en curso con Rusia. Klitschko dijo durante una entrevista reciente con el periódico suizo 20 Minuten que estaba de acuerdo con la evaluación del general Valery Zaluzhny, el comandante en jefe del ejército ucraniano, que dijo en una entrevista con The Economist el mes pasado que el conflicto había llegado a un punto muerto. Zelensky rechazó esta evaluación de Zaluzhny unos días después de que se publicaran los comentarios, diciendo durante una conferencia de prensa que la guerra era todo menos un punto muerto, y acusando al presidente ruso Vladimir Putin de tratar a sus tropas como carne y permitir que fueran masacradas. Hablamos también de economía. La Reserva Federal de Estados Unidos está perdiendo el control de sus mensajes sobre las tasas de interés, pero los mercados financieros se equivocan al esperar recortes inminentes. Esto es lo que está diciendo el asesor económico jefe de Alayas, en concreto Mohamed El-Erian, columnista de opinión de Bloomberg, que dice que la Reserva Federal bien podría tolerar una mayor inflación en lugar de empujar a la economía a la recesión para alcanzar su objetivo del 2%, pero también dijo que los inversores están reaccionando exageradamente al valorar fuertes recortes de tipos. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo, pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas y pendientes de lo que sigue sucediendo en Oriente Medio. Israel ha intensificado este martes sus bombardeos sobre la segunda ciudad más grande de Gaza y sus alrededores, mientras ambulancias y autos particulares siguen trasladando a toda prisa a los heridos a un hospital en una sangrienta nueva fase de la guerra en el sitiado enclave palestino. Presionado por Estados Unidos para evitar más muertes masivas, Israel sostiene que está siendo más preciso a medida que amplía su ofensiva hacia el sur de la franja, después de arrasar gran parte del norte. Los bombardeos aéreos y la ofensiva terrestre han sacado a 3/4 partes de los 2,3 millones de habitantes de sus hogares en Gaza.
Precisamente Israel ha montado un gran sistema de bombas que podrían usarse para inundar los túneles utilizados por el grupo militante de Hamas bajo la Franja de Gaza en un intento por expulsar a los combatientes, según está informando el medio Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses. Las fuerzas de defensa de Israel terminaron de ensamblar grandes bombas de agua de mar aproximadamente a 1 milla al norte del campo de refugiados de Al-Shati a mediados del mes pasado. Cada una de estas 5 bombas puede extraer agua del mar Mediterráneo y mover miles de metros cúbicos de agua por cada hora hacia los túneles, inundándoles prácticamente en cuestión de semanas. El foco puesto en Israel, que espera combates difíciles en esta nueva fase de su guerra en Gaza, pero eso sí, dice que está abierto a retroalimentación constructiva sobre la reducción del daño a los civiles, siempre y cuando el Consejo sea consistente con su objetivo de destruir a Hamas. Esto es lo que está diciendo hoy mismo un portavoz del gobierno, que dice que siguen avanzando ahora con la segunda etapa, una fase que va a ser difícil desde el punto de vista militar. Eso sí, apuntan a que cualquier comentario constructivo que reciban, cualquier consejo estratégico militar serio sobre cómo apuntar a Hamas y al mismo tiempo minimizar el daño a los civiles, por supuesto, dice que lo van a estudiar. Eso sí, apuntan a que van a seguir con su campaña para destruir a Hamas, una campaña con la que Estados Unidos está de acuerdo en cuanto a los objetivos estratégicos de esta guerra, que no puede terminar con Hamas todavía en pie. Dicen que Israel está haciendo muchos esfuerzos para reducir el daño a los civiles. Dicen, no elegimos el campo de batalla, Hamas fue el que eligió este campo. El foco puesto en Gaza, donde el ejército israelí, como les contamos, sigue intensificando este martes sus operaciones contra combatientes del movimiento islamista palestino de Hamas. Ahora, en el sur de Gaza, donde varios testigos informan de intensos combates, lo que hace temer un escenario aún más infernal para los civiles, según está apuntando la ONU. Precisamente las Naciones Unidas afirman que es imposible crear zonas seguras para que los civiles huyan al interior de la Franja de Gaza, en medio de la campaña militar de Israel contra el grupo terrorista de Hamas. Dicen que las llamadas zonas seguras no son científicas, no son racionales y no son posibles. Por ello, cree que las autoridades son conscientes de esta situación. Es lo que está apuntando James Elder, portavoz de la Agencia de la ONU para la Infancia, a través de un vídeo desde El Cairo. También hay cruce de acusaciones entre Israel y la OMS a partir de la denuncia que el organismo dependiente de la ONU había puesto sobre la mesa. El ejército israelí ha negado en las redes sociales que hubiera obligado a la organización a desmantelar un almacén de medicamentos, un desmentido que llega apenas horas después de que la OMS instara a Israel a retirar una orden de evacuación que habría emitido contra su almacén médico situado en el sur de la Franja de Gaza. Según el jefe del organismo sanitario de la ONU, en las redes sociales, la Organización Mundial de la Salud había recibido notificación de las fuerzas de defensa de Israel de que deberían retirar suministros de su almacén médico en un plazo de 24 horas, bajo la advertencia de que las operaciones terrestres los dejarían fuera de uso. Hablamos también de Francia, que ha impuesto este martes la congelación de activos al jefe de Hamas en Gaza. Hablamos de Yahya Sinwar, el último líder del grupo islamista, añadido a su lista nacional de sanciones según un decreto publicado en el diario oficial del país. El 13 de noviembre, Francia ya impuso sanciones a nivel nacional al comandante militar de Hamas, Mohammad Deif, y también a su adjunto, Marwan Issa. Está trabajando con sus socios para imponer sanciones a individuos de Hamas y su red financiera a nivel de la Unión Europea, según están apuntando diplomáticos franceses. De Francia pasamos a hablar de Qatar. El emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani ha criticado hoy duramente a la comunidad internacional por su política de doble moral y por abandonar a los niños de Palestina. Ha pedido abrir una investigación internacional sobre los crímenes brutales de Israel en la Franja de Gaza. Al Thani reiteró, sin embargo, ante la cumbre de la Alianza Política y Económica del Consejo de Cooperación del Golfo, su compromiso de continuar los esfuerzos de mediación de su país junto con sus socios para restablecer la tregua entre Israel y el grupo islamista de Hamas en Gaza. Ponemos el foco ahora en Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha rechazado este martes las acusaciones vertidas por parte del Reino Unido de que Irán estuvo involucrado en una serie de ataques yemeníes en el Mar Rojo. Kanani ha desestimado esta acusación infundada formulada por el gobierno británico, diciendo que Irán no tuvo nada que ver con los ataques del ejército yemení en el Mar Rojo. Dice que estas acusaciones se hacen en línea con ciertos objetivos políticos y que indican los esfuerzos de las autoridades británicas para cambiar las realidades de la región, y también muestran que están influenciadas por terceros, incluyendo en este caso a Israel. Añade además que condena las declaraciones y acciones contraproducentes de algunos funcionarios británicos, describiéndolas como una amenaza a la paz y la estabilidad regional e internacional.
Precisamente, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha propuesto hoy la creación de un Consejo del Caspio que integraría a Rusia, Azerbaiyán, Irán, Kazajistán y Turkmenistán, los 5 países ribereños, y que podría permitir profundizar en la cooperación entre ellos. Dice Lavrov que la efectividad de su labor podría incrementarse con la creación de un Consejo del Caspio que funja como foro de cooperación, de diálogo, sin esquemas burocráticos de por medio. Esto es lo que está diciendo en una reunión de ministros de Exteriores de los países del Caspio celebrado este mismo martes en Moscú. El jefe de la diplomacia rusa explica que la cooperación en el Caspio ha alcanzado un nuevo nivel, pero que son necesarios esfuerzos adicionales para incrementar la calidad de la interacción entre los 5 países, fortalecer sus bases de derecho internacional. Dice que este encuentro de hoy se va a dedicar justo a estas tareas, que han destacado un amplio círculo de temas de importancia en el contexto del cumplimiento de las decisiones de la cumbre del Caspio, y que se van a concentrar en asuntos prácticos, proyectos de documentos que están en fase de estudio. Rusia e Irán, que siguen fortaleciendo sus relaciones, y precisamente el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho este martes a su homólogo iraní, a Hossein Amirabdollahian, que es importante redoblar los esfuerzos para superar el impacto de las sanciones occidentales en ambos países. Esto es lo que está informando la agencia Reuters. Lavrov, que ha recibido hoy a Abdollahian antes de una visita del presidente iraní, Ebrahim Raisi, a Rusia, que va a tener lugar el 7 de diciembre, sigue fortaleciendo los lazos entre ambos países. Dice que juntos tienen que superar las sanciones por parte de Occidente. Pendientes también de la tensión que sigue disparándose en el Mar Rojo, donde los armadores estadounidenses han pedido más protección militar en las rutas marítimas de Oriente Medio, después de que los ataques de los rebeldes respaldados por Irán en el Mar Rojo provocaran temores de nuevas perturbaciones en el comercio mundial, incluido el suministro de energía. El domingo, el Pentágono dijo que un buque de guerra estadounidense y 3 buques comerciales habían sido atacados frente a la costa yemení, lo que ha generado preocupaciones de que los rebeldes hutíes, que atacaron barcos israelíes el mes pasado, y también sus partidarios en Irán, estuvieran ampliando su campaña en respuesta a la guerra en Gaza. Este mismo lunes, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha dicho que los ataques eran totalmente inaceptables, y agrega que Estados Unidos estaba en conversaciones con otros países sobre la creación de un grupo de trabajo marítimo para garantizar el paso seguro de los barcos en el Mar Rojo. Como les contamos, la Casa Blanca ha dicho este lunes que Estados Unidos podría establecer un grupo de trabajo naval para escoltar barcos comerciales en el Mar Rojo, justo un día después de los ataques, después de que varios barcos fueran alcanzados por misiles disparados por los hutíes. El asesor de Seguridad Nacional dijo que Estados Unidos ha estado en conversaciones activas con sus aliados sobre el establecimiento de escoltas, aunque no ha concretado nada. Lo ha descrito como una respuesta natural a este tipo de incidente después de los misiles que fueron lanzados en el día de ayer y después de que tuvieran que derribar 3 drones. Dicen que esto ha marcado una escalada en una serie de ataques marítimos en el Medio Oriente vinculados a la guerra entre Israel y Hamás. Precisamente estos actos, este suceso que tuvo lugar el pasado domingo, está provocando más tensión, más presión para Joe Biden. Portavoces del Departamento de Defensa y altos funcionarios de la Administración, incluido el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, han dicho que Estados Unidos no puede evaluar que el Carney fue el objetivo de los ataques. Sin embargo, otros 4 funcionarios con conocimiento de las discusiones dicen que las fuerzas navales estadounidenses están claramente amenazadas en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico. Dice que si sus barcos ven que algo se acerca a ellos, van a evaluarlo como una amenaza y por lo tanto lo van a derribar. Esto es lo que está apuntando un funcionario del Departamento de Defensa. Hay otros que argumentan que la Administración está restando importancia a la gravedad de la situación en el Mar Rojo para evitar una escalada de tensiones en una región que ya está al límite por el conflicto entre Israel y Hamás. Pero eso sí, dicen que la gente piensa que esto es cosa de Israel y que como son de mano dura en Gaza, nadie dice nada, pero piensa que el mundo debería condenar estos ataques. Hay más funcionarios reconociendo que Estados Unidos se está esforzando en decir que no sabe si el Carney era el objetivo porque está intentando evitar una escalada innecesaria, pero también señala que la Administración ha dejado deliberadamente cierto margen de maniobra y no ha dicho definitivamente que el buque de guerra no fue el objetivo. Sigue la tensión en el Mar Rojo, presión a Biden para que responda a estos ataques. Y seguimos hablando de Estados Unidos. El Senado estadounidense votará esta semana sobre un paquete presupuestario de más de 100.000 millones de dólares. Incluye ayuda para Ucrania e Israel en medio de las tensas negociaciones entre demócratas y republicanos. El senador Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, presentó este lunes el proyecto para que avance en los primeros pasos antes de una votación en el Pleno, según señalaba el legislador en su cuenta de las redes sociales. Dice que los autócratas y los extremistas radicales están librando una guerra contra la democracia, sus valores y su forma de vida, pero dice que por eso es tan importante aprobar este paquete de ayuda.
Seguimos con el foco puesto en Estados Unidos. Ojo a la loca predicción de Saxo Bank. Dice que Robert Kennedy Jr. ganará las elecciones estadounidenses y que el propio país, que Estados Unidos, va a abandonar el capitalismo debido a los problemas de deuda pública. Esto es lo que está afirmando Saxo Bank en sus impactantes previsiones. El banco publica anualmente una serie de eventos improbables que podrían causar conmoción en los mercados. Para que se hagan una idea, otras predicciones de cara al próximo año incluye que los precios del petróleo van a alcanzar los $150 por barril en medio de una alta demanda, o por ejemplo que Arabia Saudí va a adquirir la UEFA Champions League y que la va a expandir a todo el mundo. Saxo Bank, con predicciones cuanto menos disparatadas, dice que Robert Kennedy Jr. podría ganar las elecciones en Estados Unidos. Seguimos hablando de Estados Unidos en un movimiento estratégico para reforzar las capacidades militares y confrontar el dominio marítimo de China. La Armada de los Estados Unidos ha anunciado planes para equipar submarinos con versiones del misil Tomahawk que apuntan a barcos, conocido como Maritime Strike. Esto es lo que apunta un informe de Bloomberg. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar las fuerzas chinas, particularmente en las aguas en disputa cerca de Taiwán. El capitán John Hersey, director del programa, está diciendo a la agencia Bloomberg que la versión Maritime Strike de los misiles Tomahawk RTX Corp se va a desplegar después del 1 de octubre del próximo año. Estos misiles, modificados, originalmente diseñados para ataques terrestres, ahora contarían con un nuevo sistema de guía que les permitiría atacar objetivos marítimos móviles. La Armada, después de recibir una versión inicial el año pasado para probarla, la declaró lista para el combate. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Corea del Sur. El suministro indirecto por parte de Corea del Sur de proyectiles de artillería de 155 milímetros para Ucrania este año ha convertido al país en un mayor proveedor de municiones para el país devastado por la guerra. Ojo, porque apunta el medio The Washington Post que incluso está suministrando más armas que todos los países europeos juntos. En un artículo sobre la prolongada guerra de Rusia contra Ucrania, el diario estadounidense explicaba los esfuerzos de Washington por conseguir municiones de Corea del Sur, cuando la producción estadounidense de proyectiles apenas superaba la 10ª parte de los 90.000 proyectiles que Ucrania necesitaba al mes. La ley de Corea del Sur prohíbe el suministro de armas a zonas de guerra, pero los funcionarios estadounidenses están intentando persuadir a Seúl para que proporcione más municiones, estimando que cerca de 330.000 proyectiles de 155 milímetros podrían ser transferidos por aire y mar en 41 días desde Corea, según está afirmando el Washington Post. Hablamos ahora de Rusia. Hablamos de que habría reclutado a más de 100.000 convictos de colonias penales para luchar en Ucrania desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Esto es lo que está apuntando el medio Newsweek. Las cifras que revelan la magnitud de lo que los críticos dicen que son los métodos predatorios de reclutamiento del presidente ruso Vladimir Putin fueron proporcionadas por el disidente ruso en el exilio Vladimir Osetsky, que es el jefe del proyecto anticorrupción Gulago.net, un prisionero. Dice que se cree que tiene una vasta red de informantes dentro del sistema penitenciario ruso. Seskin compartió con Newsweek una lista de algunos de los prisioneros reclutados, que según dijo fue proporcionada por una fuente en el Servicio Penitenciario Federal de Rusia, así como también imágenes de grabaciones de seguridad dentro de una prisión. Las cifras generales fueron corroboradas por el líder de otro grupo que defiende los derechos de los presos en Rusia. La magnitud de este reclutamiento de prisioneros pone de relieve la grave escasez de mano de obra que enfrenta el Kremlin, según dicen algunos expertos. También demuestra la preferencia de Putin por personal desechable en lugar de movilizar a la población urbana joven, lo que podría tener repercusiones políticas. Entre los prisioneros reclutados se encuentran asesinos e incluso un satanista condenado por el asesinato ritual de 4 adolescentes. Seguimos pendientes de más últimas horas, más actualidad, más noticias, una breve pausa y volvemos con la mejor información en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las últimas horas y ponemos el foco ahora en el conflicto que sigue teniendo lugar en Ucrania. El ejército ucraniano dice que ha derribado 10 de los 17 drones lanzados durante la noche por Rusia. Esto es lo que están informando durante este martes las autoridades. En concreto, la Fuerza Aérea de Kiev dice que los drones fueron derribados sobre varias regiones del país. De hecho, también dicen que 6 misiles S-300 habían sido lanzados contra objetivos civiles en las regiones orientales de Donetsk y el sur de Jersón. Ponemos el foco también en Irán. El presidente iraní Ebrahim Raisi va a realizar una visita oficial el jueves a Rusia para reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin, con quien va a tratar cuestiones bilaterales y también internacionales, como por ejemplo la crisis de Gaza. Una delegación económica y política va a acompañar al presidente Raisi en su visita, según informa la agencia oficial IRNA. Las relaciones entre Irán y Rusia se han fortalecido en los últimos 2 años, desde el inicio del conflicto con Ucrania, en temas económicos, sobre todo teniendo en cuenta que ambos países hacen frente a sanciones económicas por parte de Estados Unidos, pero también en cuestiones políticas y militares. Irán ha vendido drones a Rusia que ha usado en su conflicto con Ucrania, según denuncia Occidente, pero, como ya saben, Teherán niega estas acusaciones. Seguimos hablando de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin va a viajar a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí esta misma semana, un viaje que se analizará en detalle y que resulta muy poco habitual en el jefe del Kremlin desde que iniciara el conflicto con Ucrania. Según apunta la agencia Bloomberg, Putin planea visitar Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, esta misma semana, pero también tiene intención de viajar a Arabia Saudí. Según medios rusos, Putin va a realizar un viaje oficial de trabajo a los 2 países, citando a Yuri Usakov, asesor del Kremlin en asuntos exteriores. También dice que Putin se reunirá con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. La excursión pone de relieve la importancia de los estados del Golfo para Moscú, dada su dependencia de los ingresos por exportaciones de energía. Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Rusia son miembros de la OPEP, la alianza entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros importantes productores de petróleo. Las conversaciones entre los líderes van a ser clave para Putin. Un viaje que ya ha confirmado el propio Kremlin y que además también asegura que va a tratar cuestiones relativas al petróleo y cuestiones relativas a la OPEP. Precisamente hablando de petróleo, la petrolera estatal rusa Lukoil está estudiando vender sus activos en Bulgaria ante la perspectiva de que a partir de marzo este país aplique también la prohibición aprobada por la Unión Europea de importar y procesar crudo de Rusia y de la que está exenta actualmente, según informa la agencia EFE. La empresa propietaria de la única refinería en Bulgaria ha indicado que este cambio de estrategia se debe a la adopción por parte de Bulgaria de lo que considera leyes discriminatorias y otras decisiones políticas injustas y tendenciosas. El Parlamento búlgaro rechazó el pasado noviembre una propuesta del Partido Conservador y del MDL de la minoría turca para suspender inmediatamente la excepción concedida por Bruselas a Bulgaria. El gobierno, controlado por el europeísta Continuamos el Cambio Bulgaria Democrática, argumentó que dejar de importar petróleo de Rusia podría conllevar graves peligros para la economía del país. La solución de compromiso ha sido una nueva propuesta para que Bulgaria se una a partir del 1 de marzo a la prohibición comunitaria, algo que se espera que sea votado en el Parlamento búlgaro durante los próximos días. Hablamos de predicciones, de acusaciones por parte del Reino Unido, que dice que Rusia pretende tomar el control de toda la región de Donetsk este invierno. Esto es lo que informa el Ministerio de Defensa británico. En su último informe de inteligencia y defensa, el Ministerio está apuntando a que el ejército ruso ha realizado avances progresivos en la ciudad en ruinas de Marinka durante las últimas semanas. Dice que los renovados esfuerzos de Rusia contra Marinka son parte de la ofensiva rusa de otoño, que da prioridad a extender el control de Rusia sobre las partes restantes del Oblast de Donetsk, lo que muy probablemente sigue siendo uno de los principales objetivos de guerra del Kremlin. Pendientes también de algunos de los miembros de la OTAN, en concreto el presidente búlgaro Rumen Radev ha vetado este lunes la transferencia de 100 vehículos blindados fuera de servicio de Sofía a Ucrania, pocas semanas después de que el Parlamento búlgaro aprobara este acuerdo. Según la emisora búlgara Nova, Radev ha devuelto el acuerdo al Parlamento para una nueva discusión. Afirma que los representantes que firmaron este acuerdo no estaban lo suficientemente familiarizados con el tema. La Asamblea Nacional búlgara ratificó el acuerdo entre el Ministerio del Interior de su país y el Ministerio de Defensa de Ucrania el 22 de noviembre. Los funcionarios de Sofía dijeron que los vehículos de transporte ya no eran necesarios para el ejército de Sofía. Los miembros de la OTAN, incluida Bulgaria, se han mostrado firmes en su apoyo a la lucha de Ucrania contra Rusia, pero a medida que aumentan las tensiones entre Rusia y los miembros de la alianza militar, algunos países europeos han empezado a tomar medidas para asegurar sus propias fronteras en caso de que los combates se extiendan más allá de Ucrania.
Hablamos ahora precisamente de Polonia, de la Agencia de Seguridad Nacional de Polonia, que ha advertido que un ataque de Rusia a la OTAN podría producirse antes de lo previsto. En concreto, Jacek Sigweira, es jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, ya ha rechazado la estimación de un grupo de expertos alemán de que Rusia podría atacar directamente a Occidente en tan solo 6 a 10 años. Dice que si queremos evitar la guerra, los países de la OTAN en el flanco oriental deberían adoptar un periodo más corto, de 3 años, para prepararse para esta confrontación. Esto es lo que apuntaba al periódico Nash Chenik. El mes pasado, el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores advertía de que Rusia podría invadir un país de la OTAN dentro de 6 años. De hecho, decía que las Fuerzas Armadas alemanas necesitaban un salto cuántico para estar preparadas para ello. Hablamos ahora de Ucrania. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha desmantelado otras 3 tramas de corrupción dedicadas a librar a varones en edad militar de reclutamiento a cambio del pago de sobornos de entre 5.000 y 12.000 dólares. Esto es lo que informa hoy el Servicio Secreto Ucraniano en un comunicado. Dice que a cambio de dinero permitían a los potenciales reclutas irse a la Unión Europea con documentos falsos y evitar así la movilización, según explicaba el SBU en esta nota. La ley marcial en vigor en Ucrania prohíbe la salida del país a los varones en edad militar, que pueden ser llamados a filas si no tienen exenciones por motivos familiares o médicos. También pueden quedar exentos quienes desempeñen profesiones civiles consideradas estratégicas. Hablando de Ucrania, ponemos el foco ahora en el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que se va a dirigir a los senadores estadounidenses por vídeo este mismo martes durante una sesión informativa privada, mientras el gobierno de Biden insta al Congreso a aprobar la solicitud de la Casa Blanca de casi 106.000 millones de dólares en fondos por la guerra de Ucrania e Israel. También para otras necesidades de seguridad, según informa AP. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, ha anunciado la participación de Zelensky en la sesión después de que el gobierno federal enviara el lunes una advertencia urgente sobre la necesidad de aprobar la ayuda militar y económica a Ucrania, señalando que el esfuerzo bélico de Kiev para defenderse del conflicto con Rusia podría paralizarse sin esta ayuda. Acusaciones también a Zelensky. En concreto, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, está acusando al presidente ucraniano de mentir sobre cómo le está yendo a Ucrania en su guerra en curso con Rusia. Klitschko dijo durante una entrevista reciente, en concreto con el periódico suizo 20 Minuten, que estaba de acuerdo con la evaluación del general Valery Zaluzhny, comandante en jefe del ejército ucraniano, que dijo hace apenas un mes que el conflicto había llegado a un punto muerto. Zelensky rechazó la evaluación de Zaluzhny días después de que se publicaran sus comentarios. Decía Zelensky en concreto pues que la guerra era todo menos un punto muerto, y acusaba al presidente ruso Vladimir Putin de tratar a sus tropas como carne y permitir que fueran masacradas. Ya les contábamos ayer, las dudas en torno a Zelensky apuntaban a que estaba dividiendo a las fuerzas armadas. Ahora un funcionario le acusa de que está mintiendo sobre la guerra. Hablamos también de los camioneros eslovacos. Han puesto fin al bloqueo del único cruce de camiones del país con Ucrania. Los transportistas se unieron a sus homólogos polacos para bloquear el puesto de control en protesta por la competencia de los ucranianos. En concreto, Stanislav Skara, jefe del sindicato de camioneros de UNAS, ha dicho a la agencia Reuters que el bloqueo había sido interrumpido después de que algunos transportistas atrapados en la cola resultante amenazaran con bloquear las carreteras cercanas al cruce, lo que cortaría el acceso a las aldeas cercanas a la frontera. Añade que los líderes sindicales se van a reunir en el día de hoy para discutir nuevas acciones. La UNAS inició el viernes el bloqueo en el cruce de Visne-Nemeke, permitiendo solo el paso de 4 camiones por hora. Seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad, una breve pausa y volvemos, seguimos con toda la información aquí en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó
en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya de vuelta de Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad, pendientes de lo que ocurre en este conflicto en Ucrania con el bloqueo de la frontera polaco-ucraniana por parte de camioneros descontentos que, ojo, le ha costado a Ucrania 200 millones de libras esterlinas. Esto es lo que afirma un parlamentario, en concreto Danilo Gedmantsev, jefe del Comité Fiscal Parlamentario Ucraniano. Dice que las exportaciones a través de la frontera han caído un 40%. Dice que al debilitar a Ucrania están fortaleciendo a su enemigo común y obligándole a golpear con más fuerza las economías de sus propios países. De hecho, añade que Ucrania ha perdido unos 250 millones de dólares en pagos aduaneros que se habrían realizado si no se hubiera implementado este bloqueo. Seguimos hablando de Ucrania. En concreto, vamos a hablar de que Finlandia va a gastar decenas de millones por aumentar su producción de proyectiles de artillería para el país ucraniano. Esto es lo que afirma el ministro de Defensa, Antti Hakanen, que dice que han finalizado las negociaciones sobre cómo Finlandia va a seguir aumentando su producción de municiones para armar a Ucrania. Añade que va a invertir decenas de millones de euros en este proyecto. Finlandia ha proporcionado a Ucrania 1.300 millones de libras esterlinas, unos 1.700 millones de dólares en ayuda militar desde el inicio del conflicto con Rusia en febrero de 2022. Pendientes también de Brasil, el ejército brasileño va a enviar 20 vehículos blindados a la frontera con Venezuela ante las tensiones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y Guyana en la disputa por el control del territorio del Esequibo. El domingo, más del 95% de los votantes venezolanos aprobaron en un referéndum la anexión de esta región rica en petróleo, gas y minerales. Los vehículos blindados modelo Guaicarius van a salir de los estados de Río Grande do Sul, Mato Grosso y Paraná y van a tardar cerca de un mes en llegar a Roraima, la frontera con Venezuela y Guyana. El equipamiento va a estar ubicado en el cuartel del ejército en la capital, en Boavista, que se transformará en un regimiento de caballería con 130 soldados. La Policía Federal también ha reforzado su presencia en esta región. El ministro de Defensa, José Mucio, afirma que el operativo ya estaba planificado para combatir la minería ilegal, pero que también se podría utilizar unidades blindadas para garantizar la seguridad en la zona. Hablamos ahora de economía, hablamos de la Reserva Federal de Estados Unidos, que según apunta un analista está perdiendo el control de sus mensajes sobre los tipos de interés, pero dice que los mercados financieros se equivocan al esperar recortes inminentes. Esto es lo que dice el asesor económico jefe de Allianz, Mohamed El-Erian, columnista de opinión de Bloomberg, que dice que la Reserva Federal bien podría tolerar una mayor inflación en lugar de empujar a la economía a la recesión para alcanzar su objetivo del 2%, pero también apunta que los inversores están reaccionando exageradamente al valorar fuertes recortes de tipos. Ponemos el foco también en la economía china. La actividad de servicios de China se expande a un ritmo más rápido en noviembre, impulsado por el repunte en los nuevos negocios que arroja la mejor lectura en 3 meses. Un dato de PMI que termina de ofrecer una fotografía mixta del sector servicios, una semana después de que la encuesta oficial apuntara la primera contracción desde diciembre del año pasado. El dato de Caixin alcanza un máximo de 3 meses en 51,5 puntos desde los 50,4 de octubre. Tanto la oferta como la demanda de servicios han aumentado. En cuanto al PMI compuesto, presenta signos de recuperación más alentadores, con un crecimiento constante en el gasto de los consumidores, una mejora sólida en la producción industrial y un repunte en la confianza del mercado. El índice, que incluye tanto la actividad manufacturera como la de servicios, creció hasta los 51,6 puntos desde los 50 en octubre, marcando la lectura más fuerte desde agosto.
Pendientes también de la OCDE, la tasa de inflación interanual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se situó el pasado mes de octubre en el 5,6%, 6 décimas por debajo del dato del mes anterior, lo que implica la menor subida de los precios desde octubre de 2021. La inflación de los alimentos en la OCDE siguió desacelerándose rápidamente, alcanzando el 7,4% en octubre frente al 8,1% en septiembre, mientras que la inflación energética en la OCDE fue negativa en octubre. De este modo, la inflación subyacente, que excluye el efecto de la volatilidad de la energía y de los alimentos, se mantuvo prácticamente estable en el 6,5% en octubre de 2023. Según el think tank de las economías avanzadas, la tasa de inflación se moderó en octubre en 28 países, mientras que aumentó en Estonia, Corea del Sur, Noruega, Grecia, Chequia y Costa Rica. Las mayores subidas de los precios entre los países de la OCDE se observaron en Turquía, en torno al 61,4%, Colombia, 10,5% y Hungría, 9,9%, mientras que los precios bajaron un 0,4% en Países Bajos y subieron apenas una décima en Dinamarca y 4 décimas en Bélgica. Hablamos ahora de la inteligencia artificial. Meta Platforms International Business Machines Corp se unen a más de 40 empresas y organizaciones para crear un grupo industrial dedicado al trabajo de inteligencia artificial de código abierto. Tienen el objetivo de compartir tecnología y también de reducir los peligros. La coalición llamada AI Alliance se va a centrar en el desarrollo responsable de la tecnología de inteligencia artificial, incluidas las herramientas de seguridad, según un comunicado de este mismo martes. El grupo también va a buscar aumentar la cantidad de modelos de inteligencia artificial de código abierto, en lugar de los sistemas propietarios favorecidos por algunas empresas. Quieren también desarrollar nuevo hardware y asociarse con investigadores académicos. El grupo eventualmente va a establecer una junta directiva y un comité de supervisión técnica. Los participantes incluyen Oracle, Advanced Micro Devices, Intel y Stability AI, así como organizaciones académicas y de investigación, como por ejemplo la Universidad de Notre Dame y más Open Cloud Alliance. Hablamos ahora también de algunas empresas, en concreto del arrendador alemán Vonovia, que prevé un aumento de los alquileres por el empeoramiento de la crisis inmobiliaria. La empresa está intentando captar fondos y limitar las ventas de activos residenciales en un esfuerzo de financiación. La crisis de la construcción de viviendas abre la puerta al aumento de los alquileres y para cubrir un déficit de financiación a corto plazo, el mayor arrendador de Alemania tiene previsto realizar otras desinversiones por valor de 3.300 millones de euros en 2024. Esto es lo que apunta su consejero delegado Rolf Bach. La empresa quiere deshacerse de residencias geriátricas y locales y comerciales y además quiere conservar el mayor número posible de viviendas. Dice Rack que hay algunos activos que querían vender de todos modos. Esto es lo que apunta en una entrevista en la sede de la empresa en Bochum, refiriéndose a las propiedades adquiridas como parte de la adquisición en 2021 de Deutsche Wohnen. Seguimos con más predicciones. La agencia Moody's ha emitido una perspectiva negativa para el sector bancario mundial en general para 2024, un diagnóstico que justifica por un entorno operativo deteriorado, el aumento de los préstamos incobrables y la guerra en Israel como los principales problemas que se avecinan. La agencia de calificación crediticia predijo que las mayores fuentes de préstamos incobrables estarán en África, seguida por Oriente Medio. Entre las economías avanzadas, Moody's advierte de que un mayor nivel de desempleo y una menor confianza de los consumidores podrían provocar un fuerte aumento de los préstamos problemáticos en Reino Unido y Canadá. La agencia señala, en cambio, que China había sido buena en la gestión proactiva de sus crecientes problemas crediticios. Para Estados Unidos, ojo, porque Moody's prevé una desaceleración de los créditos, pero no espera pérdidas crediticias importantes. Al igual que otros, la agencia de calificación crediticia dijo que los bienes raíces comerciales y el crecimiento de los fondos de crédito privado son áreas a observar. Moody's también advierte que el conflicto militar entre Israel y Hamás podría influir negativamente en las condiciones crediticias a través de los precios del petróleo y el sentimiento del mercado. Pendientes también del cambio climático, donde Estados Unidos y más de 20 países se han comprometido a triplicar la energía nuclear para 2050, con el objetivo de lograr emisiones netas de carbono cero y limitar de esta forma el cambio climático. La declaración es el paso más concreto adoptado hasta ahora por las principales naciones para colocar la energía nuclear en el centro del impulso hacia la transición hacia la energía limpia. El interés por la energía nuclear está en auge en todo el mundo, en medio de un creciente reconocimiento de que se va a necesitar una fuente confiable de electricidad limpia para respaldar el papel cada vez mayor de la energía eólica y solar en las redes eléctricas. Junto a Estados Unidos, otras economías importantes que firmaron el acuerdo incluyen Canadá, el segundo mayor productor de uranio del mundo, Francia, líder mundial en energía nuclear, Reino Unido y Japón, que sufrió un devastador accidente nuclear en 2011 provocado por un terremoto
y un tsunami. Seguimos hablando de empresas, en concreto de Virgin Galactic, que se hunde después de que Richard Branson descartara más inversiones y más efectivo en la empresa de turismo espacial que fundó. Los títulos han desplomado un 17% tras declarar este fin de semana a Financial Times que no tienen los bolsillos para seguir rascando y creía que Virgin Galactic debe autofinanciarse en el futuro. Según Branson, la compañía tiene cerca de $1.000 millones en efectivo, pero ha recortado empleos y suspenderá los vuelos comerciales durante 18 meses a partir del próximo año. Mientras tanto, desarrolla una nave aún más grande. Un batacazo del 17,5% y su sexta mayor caída era un día desde que cotizaron en Wall Street a través de una fusión de SPAC en 2019. Virgin Group de Branson sigue siendo uno de los mayores accionistas de Galactic, a pesar de vender más de $1.000 millones en acciones en 2020 y 2021. Seguimos con empresas, hablamos ahora de Spotify. Las acciones cerraron con una subida de más del 7% este lunes, después de que el servicio de música en streaming dijera que va a recortar el 17% de su fuerza laboral, lo que viene a ser cerca de 1.500 puestos de trabajo. En un correo electrónico enviado al personal, el director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, dijo que están tomando medidas sustanciales para corregir los costes, señalando que invirtieron demasiado en 2020 y 2021 y por ello dice que tienen que adaptar sus costes para una nueva realidad económica. Esto a pesar de que Spotify informó de una ganancia de 65 millones de euros para el tercer trimestre, citando un menor gasto en marketing y personal. Seguimos pendientes de toda la actualidad, todas las noticias, todas las últimas horas, también pendientes de mejor análisis. Una breve pausa y volvemos con los mejores expertos en negocios televisión.